Gracias a Dios, continuamos con nuestro estudio bíblico de esta semana del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 18 y hoy estaremos revisando su quinta parte, sobre todo que esta puede ser la última parte de este capítulo, según cómo nosotros nos desarrollemos hoy en este tiempo, en donde Dios nos permite revisar y entender sobre todo su bendita palabra. Eh, Hoy estaremos viendo el versículo 22, en donde este enunciado se ve, dice que arribando en Cesarea y pasando por Jerusalén, Pablo regresa a su iglesia en Antioquía de Siria, concluyendo con su segundo viaje misionero. Recordemos que todos sus viajes lo hacía desde Antioquía de Siria. Entonces él concluía cuando él retornaba a su congregación. Entonces vamos a ver aquí exactamente que subió, dice, para saludar a la iglesia. Cuando dice Pablo que subió para saludar a la iglesia, se refiere a que fue a Jerusalén, al templo, a cumplir con su voto nazareo. Recordemos que él anteriormente, ¿no es cierto?, se cortó su cabello y esto era precisamente uno de los votos del nazareo, pero que tenía que entregarlo allí en el templo. Entonces vamos a ver adicionalmente lo que él realiza. Entonces, concluye su segundo viaje misionero descendiendo a Antioquía. Dejando Jerusalén, Pablo regresó a su iglesia y ellos debieron haber estado contentos porque no solamente por tenerle de vuelta a Pablo después de 3 años, sino que ellos se estaban enterando de todos los acontecimientos que se dieron allá tanto en Atenas como en Corinto. Entonces, al iniciar nuevamente sus viajes misioneros, y hoy estamos hablando del tercer viaje misionero que Pablo comienza en las regiones, hoy, o mejor dicho, las regiones de Galacia, Frigia y la ciudad de Éfeso, en donde también, recordemos, en Éfeso se quedaron sus amigos. Entonces, en el versículo 23 dice, en las regiones de Galacia y Frigia. Esto es el inicio de este tercer viaje misionero por otros lugares que anteriormente él no había estado. Entonces, después de estar allí algún tiempo, que no sabemos exactamente qué tiempo le llevó contar, ponerles al tanto de su segundo viaje misionero, Lucas aquí lo describe o nos da a entender que fue de inmediato en donde él inició este tercer viaje misionero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Allí, recorriendo por orden esta región de Galacia y de Frigia. Entonces, como el enfoque principal de Pablo en este viaje era confirmar a todos los discípulos, regresó a las iglesias también ya fundadas en trabajos misioneros previos, principalmente en el primer viaje misionero en donde él estuvo tanto en Tarso, Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Vemos entonces que el propósito de Pablo, el deseo, el anhelo que él tenía era confirmar, era verificar cómo estaban esas iglesias que él había fundado anteriormente. Entonces dice, confirmando a todos los discípulos. La pasión de Pablo no era solamente proclamar la palabra de Dios, sino que también era la formación de los discípulos y ver exactamente que los convertidos seguían creciendo, y allí es donde el trabajo fue muy, pero muy importante de Pablo, porque no dejó cabos sueltos, sino al contrario, reforzaba a todas aquellas personas que se habían quedado a cargo de las diferentes iglesias. Entonces, si Pablo visitara una de nuestras congregaciones modernas, él
querría saber. Él seguro haría este tipo de preguntas. ¿Qué tan fuerte eres como discípulo? ¿O qué puedo hacer para fortalecer tu caminar con Cristo Jesús? Mire qué interesante estas dos preguntas, porque allí nosotros podemos darnos cuenta de que Pablo no dejaba, decía y repito, como cabos sueltos, no permitía que simplemente continúen predicando la palabra de Dios y tal vez con algunos errores. No, Pablo visitaba y estaba reforzando. Pablo visitaba para ayudar a aquellas personas que se comprometieron no solamente a predicar la palabra de Dios, sino a mantener el fuego del Espíritu Santo en esas congregaciones. Entonces, Él nos recordaría a todos que no es suficiente con tener un fuerte em, encuentro con Jesús, sino que siempre debemos crear una fortaleza, crear ese deseo, ese fuego que decía del Espíritu Santo en nuestras vidas para continuar compartiendo su bendita palabra. Entonces no es únicamente el conocimiento, sí es muy necesario desde luego, pero sobre todo es la pasión, el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Más adelante, los versículos del 24 al 26, la parte A, el ministerio de Apolo en Éfeso. Mire, aquí se va dando algo adicional. Recordemos, ¿no es cierto?, que en Éfeso se quedaron sus amigos. Sin embargo, aquí comenta algo muy importante de un nuevo miembro, de un nuevo discípulo en donde predicaba la bendita palabra de Dios. Entonces, este hombre, Apolo, dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Un judío llamado Apolos, mientras Pablo hacía su trabajo tanto en Galicia y Frigia, este hombre llamado Apolos vino de Alejandría a Éfeso. En muchos sentidos era un hombre excepcional. Entonces aquí vemos también que el Espíritu Santo seguía trabajando no solamente en Pablo o a través de Pablo, sino también a través de otras personas que escucharon su bendita palabra. Aquí vamos a describir brevemente lo que era Apolos. Apolos era un varón elocuente. Apolos era poderoso en las escrituras, él conocía la palabra de Dios. Apolos había sido instruido en el camino del Señor, por lo tanto sabía de nuestro Señor Jesucristo. Apolos era de espíritu fervoroso. Esto significa literalmente hervir en el espíritu. Se da cuenta, hay algo maravilloso, que no solamente que era poderoso en la escritura, sino que él hervía, él tenía ese fuego del Espíritu Santo en su vida, con la idea de rebosar de entusiasmo. Este es un comentario de Williams. Entonces, Apolos hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Vemos también en estos mismos versículos que parece que Apolos, como muchos en sus tiempos, era un misionero llamado solo por Dios. Aquí no vemos exactamente la influencia de ninguna otra persona, como Pablo, de quien estamos hablando en sus viajes misioneros. Aquí vemos que Dios también habló a este hombre llamado Apolos. ¿Por qué? No tenemos ninguna indicación de que haya sido enviado o comisionado por alguna congregación o apóstol específico. Él simplemente llegó entonces a Éfeso lleno del Espíritu Santo. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan, vemos una vez más que la reputación y el trabajo de Juan el Bautista eran ampliamente conocidos por los judíos y a través del Imperio Romano, llegando hasta un lugar tan lejano como Alejandría. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que la palabra de Dios seguía extendiéndose por diferentes lugares. En este caso, Apolos, y ese es un comentario de Boyce, Apolos era un hombre con buena educación y que había viajado bastante.
Podemos imaginar que en su juventud tal vez haya ido a Jerusalén. Esto es una especulación, pero es muy probable, especialmente si tenía interés en el Antiguo Testamento y mientras ahí estuvo bajo la influencia de la predicación de Juan el Bautista. Entonces, esto, como le digo, se cree que pudo haber pasado. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Apolos no sabía mucho acerca de Jesús, pero lo que sí sabía lo enseñaba diligentemente y con una pasión audaz. No sabía mucho con referencia a Jesús, pero lo que sabía realmente lo emocionaba. Por eso decía y repito, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Lo que se menciona también acá es fervor. Ese es otro comentario de Boyce. Y esto no solo significa habilidad de su parte, sino convicción basada en algo profundamente incrustado en su corazón. Entonces hoy también vemos que eso es lo que muchísima gente necesita. Muchos necesitamos ese fervor, esa llenura del Espíritu Santo para proclamar la bendita palabra de Dios. Más adelante en la parte B del versículo 26 y aquí hasta el versículo 28, Aquila y Priscila ayudan a Apolos. Esta pareja, este matrimonio, de Pablo conoció a esta pareja que compartía su profesión de hacer tiendas en Corinto. Y esto lo habíamos visto en el versículo 3 de este mismo capítulo. Ellos fueron con él desde Corinto hasta Éfeso. Y Pablo los dejó ahí mientras él continuaba hacia el este de Cesarea, Jerusalén y Antioquía, que también está relatado en los versículos del 18 al 22. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquila y Priscila hicieron algo de mucho valor para el reino de Dios. Ayudaron a alguien que tenía pasión por Dios y algo que a él le iba a servir. Sin embargo, tenía un conocimiento limitado, por lo tanto, necesitaba conocer más de la palabra de Dios, más de nuestro Señor Jesucristo para ejercer un ministerio eficaz. Los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con la instrucción de Aquila y Priscila y las cartas referentes a la iglesia de Éfeso, Apolos sirvió efectivamente en Acaya, especialmente entre los judíos opositores, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Cuando Apolos fue a la región de Acaya, probablemente significaba que fue a la ciudad de Corinto en la región de Acaya, por lo que Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, aparentemente de un joven que tuvo un notable ministerio allí. Apolos fue a Corinto y Pablo lo había, donde Pablo había plantado y Apolos lo había regado. Entonces, vemos también acá que a pesar de que algunos corintios se obsesionaron con Apolo con un espíritu polémico. Vemos aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 1:12, en donde dice que quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, o yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Entonces, ¿qué estaba pasando? Hubo una tremenda influencia en este sentido en la vida de los corintios a través de la ferviente posición de Apolos al predicar la bendita palabra de Dios. Entonces Apolos era judío y es descrito como elocuente y de un espíritu fervoroso. Él también con gran vehemencia refutó públicamente a los judíos, demostró con las escrituras quién era Cristo Jesús. Debido a esto algunos estudiosos lo consideraron que la persona que pudo haber escrito la carta a los Hebreos. Hasta aquí llegamos con el capítulo 18 y continuaremos la próxima semana.
Bendiciones y hasta pronto.